Hola, buenos días. Estamos en otro espacio de los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Hoy día significativo y que tiene que ver con respecto al programa que traigo. Hoy día 3 de diciembre, día 3 de diciembre que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hace años ya lo estableció como el Día Internacional de la Discapacidad. Y lo estableció pues para que de alguna forma darle esa relevancia a lo que es la inclusión, lo que son los derechos, lo que son, en definitiva, ya digo, pues darle la importancia que tiene la discapacidad en general a nivel mundial. Estamos hablando, y ahora voy a dar una serie de datos sobre el orden de las 1.000 millones, de los 1.000 millones de personas en el mundo que tienen una discapacidad, sea física, psíquica o sensorial o multifactorial, que tenga de las tres cuestiones, ¿no? Os digo que este programa sobre psicología y salud mental, como todos sabemos, pues tiene que ver muy mucho con todas aquellas cuestiones, aquellas secuelas que afectan en una persona a nivel de todo tipo, ¿no? Secuelas de enfermedades, quiero decir. Entonces, esa discapacidad creo que hoy día, 3 de diciembre, le tenemos que dar su importancia y evidentemente la voy a asociar sobre todo con respecto al tema de la salud mental, que es lo que nos compete en este programa de los rincones de la mente. Una vez dicho eso, mirar, quiero establecer, siempre me gusta hablar de datos, los que me seguís lo sabéis, para hacernos a la idea y darnos cuenta de la importancia que tiene, la trascendencia que tiene, pues estos datos a nivel mundial de los que voy a hablar sobre la discapacidad y la salud mental. Voy a estructurarlo, ya digo, en eso, en esos datos, voy a estructurarlo después en que vamos a hablar de la salud mental, pero sobre todo, antes que nada, hay que hablar evidentemente de qué es la discapacidad. La discapacidad son aquellas secuelas de unas enfermedades que están de alguna manera ocasionando por unas limitaciones en las actividades de la vida diaria a las personas. Esas limitaciones pueden venir originadas, ya digo, por problemas físicos, psíquicos o sensoriales o multifactoriales, como comentamos. En definitiva, esa es la discapacidad. ¿Cómo afecta a cada uno en su vida en general, en su familia, en su puesto de trabajo, en sus relaciones normales, en su adaptación al medio? Eso es una cuestión que evidentemente tiene su importancia y que en algunos casos afecta muchísimo más que en otros a la salud mental de las propias personas, por no hablar de la propia discapacidad psíquica, mental, intelectual como tal. Pues una vez dicho esta introducción, os voy a hablar de Martín. Martín es una persona, es un electricista que tiene 45 años y que tuvo un accidente de tráfico. A Martín le gustaba muchísimo su trabajo, le hacía sentirse útil. Desde luego él siempre tenía sus rutinas, tenía sus clientes y también tenía su orgullo, ¿por qué no decirlo? Él estaba orgulloso de su profesión, de ser electricista, le iba bien en su profesión. Pero vino el accidente de tráfico. Vino ese accidente de tráfico y con él la silla de ruedas. La gente dice que hay que ser fuerte, nos dice Martín, pero nadie te cuenta lo que es despertarse cada día y darse cuenta de que ya no puedes levantarte solo de la cama. A veces la gente piensa que lo más duro es no caminar, nos cuenta Martín, pero lo más duro para él fue sentir que había perdido su papel en el mundo. Ya no podía trabajar, no podía cargar cosas, no podía hacer lo que sus hijos siempre vieron que hacía. Sentía, en definitiva, Martín, que se quedó vacío. Este hombre empezó a aislarse, no le apetecía ver a nadie, dejó de salir incluso al salón, estaba todo el día metido en su habitación, no quería incluso ni ver a su hijo porque no quería que lo vieran así. Y siempre en su cabeza no hacía nada más que rondarle
de una forma rumiativa, lo mismo. No sirvo ya para nada. La depresión no llegó de golpe a Martín. Se fue metiendo en él poco a poco, como una sombra cada día que se hacía cada vez más larga. Nos dice Martín: estoy aprendiendo a vivir de otra manera, pero hay días buenos y tengo muchos días malos. Lo que sí sé es que su discapacidad, nos dice, no es solo física, sino que, sobre todo, lo que le pesa más es la parte emocional. En definitiva, está dañándole a su salud mental, su problema físico, su discapacidad física de esa lesión medular que tuvo a raíz del accidente de tráfico. Este es un caso y un ejemplo práctico que os quería decir para que nos demos cuenta de cómo a una persona en un minuto, en décimas de segundos, como quien dice, se le puede truncar su vida, le puede cambiar su vida totalmente, y en un accidente de tráfico, pues quedarse en silla de ruedas. Y cómo esta persona con esa grave discapacidad ha entrado, en este caso práctico que he puesto, en un proceso depresivo que evidentemente necesitará no solo su tratamiento fisioterapéutico y rehabilitador, sino su tratamiento evidentemente de tipo psicoterapéutico. Pues mirad, una vez dicho este ejemplo, al final del programa os voy a poner otro ejemplo también interesante, creo que para que nos haga reflexionar, ¿no? Pero vamos a hablar, como decía anteriormente, de esos datos globales sobre el tema de la discapacidad. Mirad, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que hay en el mundo unos 1.300 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de un 16% de la población mundial. Las personas con discapacidad, hay que decirlo ya desde el principio, tienen más del doble de riesgo de desarrollar ciertas condiciones de salud mental, como son la depresión, la ansiedad, aparte de otras enfermedades físicas como puede ser la obesidad y otras enfermedades crónicas. Hay una cuestión, ya lo dije al principio de este programa de Los Rincones de la Mente hace ya 1 año y medio, que nos preocupa bastante y le preocupa muchísimo a todas las instituciones a nivel mundial, es la gente joven. La gente joven entre los 5 y los 22, 23 años, los trastornos mentales son una de las principales causas de discapacidad ya en el año 2020-2021, ¿no? En donde esos jóvenes en esta franja tienen muchos de ellos ya trastornos catalogados casi, podríamos decir, psicológicos, e incluso algunos de tipo mental, ¿no? Son cuestiones en donde, en definitiva, la discapacidad, en ese sentido amplio que estamos hablando, no es un problema, como decimos, ni mucho menos marginal. No es un problema menor. Esto implica, estos datos que estamos diciendo, que una parte significativa de la población global a nivel mundial tienen esta problemática y, desde luego, son vulnerables para poder llevar o llegar a tener una discapacidad mental, un problema de salud mental, un problema psicológico. Podríamos hablar rápidamente de otros datos también de la discapacidad, no solamente la psíquica, sino, por ejemplo, para que os hagáis una idea, existen 2.200 millones de personas, 2.200 millones de personas que tienen algún tipo de deterioro visual en el mundo, aunque sea leve. Pero estamos hablando de la cuarta parte de la población, más de la cuarta parte de la población mundial tienen problemas de visión. Tienen también unas 450 millones de personas en el mundo una discapacidad o una pérdida auditiva, pérdida de audición. Y en el año 2050, si esto no se corrige, estamos hablando de casi 700 millones de personas en el mundo que pudieran tener una discapacidad también de tipo auditivo. Todo esto está conllevando una serie de barreras para las personas con este tipo de discapacidades, sea psíquica, sea física, sea sensorial, en este caso de visión, por ejemplo, o de audición, como estamos hablando. Pero esas barreras no son solo médicas, esas barreras también
incrementan sobre todo, y me centro en el programa y en los objetivos de este programa de los Rincones de la Mente, se centran sobre todo esas barreras en que incrementan el riesgo de aislamiento, el riesgo de estrés, el riesgo de ansiedad, el riesgo de exclusión social, el riesgo en definitiva de afectar en uno mismo y por tanto en todo tipo de relaciones humanas, de relaciones con el entorno y de adaptación al mismo. Por todo ello, el titular primero que ya os puedo decir es el siguiente. La discapacidad y la salud mental puede significar y puede existir y puede entenderse como una doble discriminación y por tanto es una emergencia silenciosa. La verdadera carga no es la discapacidad en sí, sino que es el estigma que la acompaña. Esas barreras y esas desigualdades y ese impacto en la salud mental de estas personas con discapacidad, pues son de tipo estructural. Existe una discriminación en las personas, existe sobre todo ese estigma que os decía anteriormente, existe una exclusión social, como digo, laboral, educativa, todo eso lo conlleva la discapacidad. Y en muchos casos a lo mejor no se da claramente, pero en otros muchos sí. Aparte de esas barreras, como decíamos, físicas y sociales. Todo ello, evidentemente, estas personas con discapacidad en muchos casos pueden llegar a problemas de salud mental. Como resultado, pues las personas con discapacidad tienen desventajas, sobre todo en su salud en general, su salud global. Pero sobre todo os quiero insistir en esa intersección discapacidad-salud mental. Esa evidencia que existe con datos empíricos en donde se habla claramente de que muchas personas con discapacidad, sea la que sea, muchas de ellas conllevan o pueden estar en grave riesgo de tener problemas de salud mental. Mirad, un estudio en los Estados Unidos nos dice que hay adultos con discapacidad que reportan angustia mental frecuente y lo hacen de 4 a 6 veces más que otras personas que no tienen discapacidad. Ya digo que ya el tema este es muy serio porque mucha gente no sabe adaptarse, no sabe llevar, no sabe, en definitiva, aceptar su problema de tipo discapacitante y le puede conllevar problemas que tengan que acudir a psicoterapia. Más de un tercio de adultos con discapacidad informaron que tienen días mentalmente no saludables. Días mentalmente no saludables. Más de un tercio de estos adultos. Esto nos sugiere que la discapacidad, más allá de ser una condición sensorial o física, también puede representar y representa de hecho un factor de vulnerabilidad para la salud mental, creando, como decía anteriormente, estrés, ansiedad, depresión, aislamiento. Mirad, y no nos podemos ir muy lejos, solamente hace 5 años con la pandemia. Con la pandemia del COVID, esta evidencia empírica que decíamos anteriormente está muy clara, ¿no? Está muy clara porque en esta pandemia, como todos sabemos, aunque sea un poco repetitivo, pero lo vuelvo a decir, en esta pandemia muchas personas con discapacidad reportaron un deterioro en su salud mental. Si a todos nos afectó, a aquellas muchas personas a las que tienen algún tipo o tenían en ese momento algún tipo de discapacidad, todavía empeoraron, según nos decían y según los datos estadísticos, un deterioro en su propia salud mental. Y sobre eso podríamos hablar muy mucho, a cuánta gente le afectó el tema de la ansiedad, ¿no? De hecho, se supo también, y hay países como, y lo hemos dicho aquí en estos micrófonos en varias ocasiones, como España y Portugal, que son los países de Europa donde más se consumen ansiolíticos. Bueno, pues ese consumo de ansiolíticos y antidepresivos en esa época pues fue totalmente un consumo alarmante, ¿no? Esto nos viene a decir, en definitiva, de que hay mucha gente que es proclive, es vulnerable a poder
tener problemas de tipo psicológico, pero si encima tienes una discapacidad que no sabes llevarla, que no la conlleva bien, que no la aceptas, puede desde luego tener muchísima más repercusión. Y eso por no hablar de cómo muchas personas que están o que tienen problemas de salud mental, que tienen una discapacidad, cómo la afecta sobre todo en temas de integración laboral. Eso es una cuestión, la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, la discapacidad psíquica, en definitiva, cómo afecta para que no tengan la misma integración que a las personas con una discapacidad física. Y eso es un hándicap, desde luego, y que es un tema con el que hay que, desde luego, desde las instituciones, desde los gobiernos, trabajar muy mucho para que se tenga más en cuenta al discapacitado psíquico, al discapacitado mental, para todo tipo de integración en la sociedad. ¿Cuál es una observación clave que podríamos hacer en este momento? Pues mirar, la discapacidad, como decía antes, no es solamente una condición médica, sino que existe una interacción con barreras sociales y estructurales que convierte la discapacidad en un factor de vulnerabilidad para la salud mental. Ya digo, podríamos hablar de muchísimos más datos, pero yo creo que con esto nos podemos hacer la idea de la importancia de esos 1.000 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad y de los cuales muchos de ellos discapacidad psíquica, discapacidad mental o intelectual. Mirar, para que os hagáis una idea, a lo largo de 9 años, el tipo de discapacidades que tienen que ver con la salud mental ha crecido casi un 20%. Entonces es un tema donde desde luego hay que darle su relevancia, su trascendencia, ¿no? Esa combinación que os decía anteriormente entre discapacidad, que es en definitiva de lo que tiene que ver este programa, discapacidad y salud mental, que bueno, que también nuestro técnico nos estará poniendo en croma, nos estará poniendo en pantalla por una serie de pantallas, nunca mejor dicho, mirar, como por ejemplo esta doble condena, discapacidad y falta de apoyo psicológico, o discapacidad y salud mental, la doble discriminación, o esa carga, la carga de la discapacidad, ese es el estigma, como decíamos anteriormente, que le acompaña. Estos 3 pantallazos que nos pone nuestro compañero técnico, pues son fundamentales para lo que estamos viendo. Esa combinación, como decía anteriormente, discapacidad y salud mental puede generar una doble vulnerabilidad. Por un lado, la limitación que le ocasiona la propia discapacidad física o sensorial, pero por otro, como decía anteriormente en el croma, que ahora sí puede nuestro técnico que nos lo vuelva a poner, esa estigmatización con esa exclusión social o ese desempleo, como decíamos antes, o esa, en definitiva, falta de integración social del discapacitado psíquico. ¿Qué revela pues todo esto dentro de un enfoque social? Pues que, como decía anteriormente, la discapacidad no es un enfoque marginal que afecta a muchísimas personas en el mundo, a ese 16%, que desde luego la discapacidad incrementa el riesgo de problemas de salud mental, ya sea por barreras objetivas, acceso a recursos, la salud, etcétera, o por barreras sociales, como pueden ser, vuelvo a repetir, ese estigma, esa exclusión o ese desempleo. Por tanto, es necesario tener y hacer un enfoque integral para todo este tipo de necesidades. Porque muchas de estas discapacidades, muchas de estas necesidades pueden ser, desde luego, prevenibles o tratables. Y de no ser así, pues la verdad que entonces este tema de discapacidad y salud mental cada vez será mucho más importante dentro de unos años. Bueno, y una vez comentado esto, pues termino con otra cuestión que es el testimonio de Sofía. Anteriormente hablábamos de Martín, ahora voy a hablar de otro caso que es el tema de Sofía. Y Sofía padece una pérdida auditiva que también afecta en su problema ansioso depresivo y se le ha diagnosticado de un trastorno adaptativo a raíz
de esta pérdida de audición que tiene. Discapacidad y salud mental. Sofía tiene 19 años. Sofía tiene 19 años, una chica tímida, y el problema que tiene es que ha perdido gran parte de su audición desde hace ya 2 o 3 años, la está perdiendo. No fue de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero al principio nadie se daba cuenta, al principio ni ella misma casi se daba cuenta. Sofía nos dice que en clase no entendía bien a los profesores, que se perdía en las conversaciones, que sus compañeros, incluso los profesores pensaban que era una chica de 19 años muy despistada en el instituto, que no ponía atención, pero ella no sabía decir por qué. Pero sí es verdad que empezaba ya a sentir vergüenza. Vergüenza no solamente en el colegio, en el instituto, sino vergüenza también fuera con sus amistades en su entorno social. Nos dice Sofía que poco a poco dejó de hablar, dejó de socializarse. Incluso comenta literalmente, me sentía un poco tonta. Sentía que no encajaba en la sociedad. Cuando te cuesta escuchar, te cuesta pertenecer, decía Sofía en este caso práctico. Lo peor fue cuando sus amigas empezaron a quedar pues sin ella. Ya no le hacían caso, no la escuchaban, no la llamaban. No cree ella que lo hicieran con mala intención, pero a ella le dolía evidentemente mucho. Y ella, Sofía, cada vez se sentía más sola. Empezó a tener pensamientos rumiativos malos sobre ella misma. No creía que lo hiciera con mala intención, pero desde luego a ella todo eso, como decía antes, le dolía mucho. Esos pensamientos rumiativos como que soy un estorbo, que nadie quiere hablar conmigo por mi culpa, eso le hizo que cada vez estuviera más irritable, más triste y más agotada, en definitiva, mentalmente. Cuando le diagnosticaron ya de por fin de una hipoacusia, una pérdida de audición severa, fue cuando ella rompió a llorar. Rompió a llorar, pero no en sí por la pérdida auditiva, sino porque por fin todo ese calvario que estaba pasando tenía una explicación. Ahora Sofía está empezando por un proceso de adaptación. Le cuesta todavía hablar de este tema suyo, le duele aún socializar, pero está aprendiendo a no culparse, por algo que ella no ha elegido. Está en psicoterapia. Sofía, como digo, ya ha empezado a no culparse por algo que ella no ha podido elegir, como es esta pérdida auditiva. Lo mismo que Martín, pues no eligió desde luego tener ese accidente de tráfico que le llevara a postrarse en una silla de ruedas. Discapacidad y salud mental. Y termino con el croma que nos pone nuestro técnico en la pantalla. Discapacidad y salud mental, la doble condena, y encima con la falta de apoyo psicológico por las instituciones. Ojalá que se sensibilice cada vez más la sociedad, las instituciones, los gobiernos, y que no exista, como estamos viendo en la pantalla, esa doble discriminación en las personas que son discapacitadas y que encima, bueno, pues de alguna manera sienten esa falta de ayuda, esa falta de apoyo. Pues nada más. Día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad establecido por la ONU para darle ese apoyo, para darle visibilidad a los derechos de las personas con discapacidad y, en mi caso, desde los rincones de la mente, a seguir, desde luego, sensibilizando, quitando el estigma a todas aquellas personas con problemas de salud mental y más aún si tienen algún grado de discapacidad. Pues ojalá que para esto, por lo menos, este programa haya servido. Lo dicho, pues hasta el próximo día y pásenlo bien a todos ustedes. Un abrazo.